Yo diría que el discurso del presidente tiene como tres partes. En la primera fue bastante repetitivo y lo mismo de siempre, decir que el modelo está muy bien, que los indicadores son espectaculares, que el crecimiento es elevadísimo cuando no lo es, la inflación que está bajo control cuando uno sube, cuando uno va a los mercados se encuentra precios más elevados, que la tasa de desempleo es la más baja, 4,1%, pero eso uno sabe que oculta una enorme informalidad, 80% de empleos precarios. Y esa fue la primera parte de decir, bueno, y volvió con sus políticas económicas desde prácticamente que comenzó su gobierno. Posteriormente empezó a rezar un rosario de pretextos y culpables. ¿No es cierto? Como siempre, el culpable fue el contexto internacional, el gobierno de Áñez, ahora la novedad, el gobierno de Evo Morales, que no invirtió en el sector petrolero, se quejó también del cambio climático, se quejó de las marejadas del mar y de la luna, en fin, comenzó con decenas de pretextos. Y finalmente, cuando todo el mundo esperaba soluciones nuevas, lo que hizo es un recalentado de viejas ideas que ya están hace mucho tiempo implementadas y no funcionan. Vamos por partes. El tema de los empleos con jóvenes, existen varios proyectos y programas y no pasa nada. Y además la tasa de interés es elevadísima, 7,5%, cuando el sí Bolivia da a 0,5% préstamos. Después comenzó a hablar de la liberación de exportaciones, es la tercera vez que anuncia liberación de exportación. Libre importación de diésel y gasolina con IVA cero, eso también ya lo hemos visto en varias oportunidades. El tema de las gasolinas diferenciadas, pues también están hace tiempo. Acuérdense que ya hay premium, que ya había antes la gasolina RON 98, creo. En fin, ¿no es cierto? Es la misma tentativa de utilizar eso para ver si la gente compra voluntariamente esa gasolina. Si eso no es obligatorio, se convierte pues en un mecanismo de impacto menor. Y además, ahora, salvo que desaparezca la gasolina especial y comience solamente a aparecer esta gasolina, ¿no? Entonces, todas las medidas que ha anunciado, ninguna es sustantiva, ninguna va a atacar el problema de la falta de diésel, de la de la escasez de dólares y del déficit público. Entonces, no tomó ninguna solución específica, concreta. Y salió por el lado político, ¿no es cierto? Es decir, electoralizó el tema y dijo que, bueno, ahora va a consultar primero a los empresarios y a los movimientos sociales a través del gabinete social sobre lo que va a ocurrir con el tipo de cambio y otras variables. Es decir, se omite de tomar acciones y dice, bueno, lo voy a consultar con ciertos grupos. Y de manera un poco bastante, yo diría, peligrosa, complicada e irresponsable, dice, bueno, ahora voy a mandar a referéndum el tema de la tres subvención. puntos que son realmente complicados, ¿no es cierto? Está el tema, por ejemplo, del subsidio, pero obviamente bajó el subsidio para 2 gasolinas y pregunta sobre otro tipo de gasolinas. Ahí hay un problema de consistencia. Bueno, a ver, pero ya aumentaste el precio de la gasolina en 5,71 y 6,71, entonces ya eliminaste el subsidio. Ahora, ¿qué vas a preguntar? ¿Sobre las otras gasolinas? Entonces, sobre el subsidio en general, es una pregunta que muestra claramente que el gobierno no tiene soluciones y le devuelve a la gente la decisión. Lo que puede parecer, dice, bueno, ahora el pueblo va a decidir, pero realmente es muy complicado preguntar ese tipo de cosas porque es una decisión del Ejecutivo. Porque preguntas cuando las vacas están flacas, ¿qué hago? ¿Corto el subsidio o no corto el subsidio? Pero no preguntaste cuando te gastaste 60,000 millones de dólares de las reservas internacionales, o perdón, de los ingresos que vinieron de exportaciones y 15,000 millones de dólares de las reservas internacionales. O sea, al momento de gastar, pues no preguntas nada y le metes, ¿no es cierto? Pero al momento de querer ajustar los cinturones, le dices a la gente, oye, ¿corto o no corto un subsidio? Lo cual, ¿no es cierto?, es una decisión sumamente complicada, porque en esa línea, si el problema es el déficit público y uno de los componentes centrales es el subsidio, también pues deberíamos preguntar si cortamos el nivel de empleo que hay en el país, que es de como de 500,000 personas, pero o también cortaremos el tema de las empresas estatales
y cosas de ese tipo. Entonces, imagínate que ahora con este presidente vamos a comenzar a preguntar a la gente cuál va a ser la tasa de interés, cuál va a ser el tipo de cambio, si la expansión monetaria va a ser de 3 o 4%. Entonces, es una demagogia populista, ¿no es cierto?, querer resolver un tema que te atinge y no lo estás implementando. Después está el tema de lo que es los escaños electorales. Ujú. Esa es otra cosa muy complicada que va a generar más problemas que soluciones, porque eso ya estaba establecido en una ley, se ha hecho un censo, en el censo iba a Es salir la correcto. cantidad de gente que ibas a distribuir, la plata y los escaños, por ley eso ya estaba establecido de esa manera. Sin embargo, lo politizas, porque ahora nosotros le vas a volver a preguntar a la gente qué va a hacer con esa plata, ¿no? Ahora, eso es tremendo porque obviamente, claramente ellos ya conocen los datos y seguramente, por poner un ejemplo, Santa Cruz tiene más recursos y más escaños y Potosí menos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver a preguntarle a Cochabamba, a Chuquisaca, a Pando, a Beni, qué hacemos con eso? Han abierto una caja de Pandora, ¿no es cierto?, por no tomar Ahora, decisiones. una consulta, Gonzalo, en el tema de la subvención de los carburantes, y mi pregunta es, a ti, que sos el economista, ¿no debió haber planteado un escenario de decir, bueno, tanta plata estamos gastando en subvencionar los carburantes? Si seguimos subvencionando los carburantes, deberíamos hacer esta situación. Si no subvencionamos los carburantes, se dispara. O sea, ¿no debería haber planteado mejor el panorama y a raíz de ahí marcar una solución en el tema? Bueno, eso es lo que un gobierno responsable o una familia seria debería hacer. Si estás gastando más de lo que tienes, tienes que tomar decisiones difíciles, complejas. Pero no puedes preguntarle, oye, ¿qué hago con esto? Tú no puedes preguntarle a un enfermo que, digamos, tiene tumores gigantescos y preguntarle a la familia y hacer un plebiscito, hacer un referéndum, si quieres que le saque o no le saque los tumores. Entonces, claramente hay pues una demagogia política en eso, una dificultad y una incapacidad de implementar medidas que realmente pueden ser complejas, ¿no es cierto?, que pueden ser duras. Entonces, y sabemos que el déficit público es de 11% del Producto Interno Bruto, sabemos que la causa de eso es el subsidio, y el subsidio son como 2.000 millones de dólares que ya no los tienes, ¿no es cierto? Entonces, preguntarle a la gente si quieres que haya o no haya subsidio es pues no querer asumir las responsabilidades de algo que se tiene que hacer. Porque imagínate, esa decisión que es vital, fundamental para que siga funcionando la economía, la has pospuesto para enero, para febrero, cuando en algún momento hagas las elecciones judiciales. Entonces, ¿qué va a pasar entonces 6 meses? Más especulación, más miedo, más incertidumbre, un gobierno que no toma decisiones. Entonces, claramente, ¿no es cierto?, esto lo que han hecho es electoralizar, y en vez de soluciones técnicas, económicas que el país necesita, han salido por el lado de la política, ¿no? Como yo no puedo resolver esto, le pregunto a la gente, el momento de las vacas flacas, ¿corto o no corto los subsidios? Pero como decía anteriormente, cuando gastaron 60.000 millones de dólares de la bonanza externa, 15.000 millones de dólares de las reservas internacionales, no le preguntaron a nadie, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de asimetrías son las que preocupan muchísimo. Y finalmente está el tema de la reelección. Esto otra vez son temas delicados que se lo quieren pasar a la gente cuando son sus problemas. La división del MAS y que Evo Morales quiere ser candidato es un problema del MAS. La gente ya dijo el año 2006 en un referéndum, ¿no es cierto?, que no acepta la reelección en un 51.8%. O sea, la Constitución ya lo dice. No contentos con esto, porque se ha preguntado esto a nivel internacional y obviamente dicho, no es un derecho humano, porque no quisieron aceptar lo que la gente dijo, no a la reelección, ¿no es cierto? Entonces, ahora otra vez quieren preguntar para resolver un tema de un partido político y van a generar una incertidumbre, un miedo social muy grande, ¿no es cierto? Entonces, claramente, el candidato Arce ayer utilizó el 6 de agosto para crear un escenario político diferente. Ahora mucha gente lo ve esto como un gran patada de tablero, como una jugada espectacular que dejó en offside a la gente, a los opositores y cosas de ese estilo. No,
Sí puede ser una jugada de ese tipo, pero es la vieja chicanería política. Y en cuanto a eso, la crisis económica sigue profundizándose en este instante. Hay enormes filas para conseguir diésel y gasolina, no hay dólares, los importadores están con enormes dificultades, no hay, los precios siguen subiendo. Entonces, tú dices, nos han puesto cortinas de humo, nos tienen discutiendo eso y no toman decisiones específicas y le han trasladado a la gente las decisiones que un buen doctor, que un buen estadista debía decir, bueno, señores, este es el problema. ¿Tú te imaginas en el año 1985 que entre Víctor Paz Tensoro al gobierno y diga, a ver, voy a hacer un referéndum si quieren que yo corte el gasto público o no, ¿verdad? En determinados momentos un gran estadista tiene que tomar decisiones difíciles y eso tiene un costo político, por supuesto. Nosotros no puedes tener todo al mismo tiempo.